Espíritu Santo. Pero pues ustedes ya conocen mucho de eso. Entonces, ¿qué les puedo decir que no sepan? Que lo recibimos cuando nos bautizaron, que además Él es el que va haciendo la transformación de nosotros en ese Jesús sacerdote y víctima que el Padre nos invita a que seamos al pertenecer a las obras de la cruz. ¿Mande? No se preocupe, es que a alguien se le quedó prendido el micrófono. Ah, yo pensé que me decías nada. Bueno, entonces vamos a ver cuál es la gracia que el Espíritu Santo va a ir concediendo a Conchita. Tenemos un escrito más o menos de 12 páginas, en donde a partir del tomo 45 estamos en 1925-26, que es cuando Monseñor Martínez toma como su dirigida a Conchita. ¿Se acuerdan que Monseñor Martínez es el hijo de la luz? Es decir, aquel que va a ir clarificando toda la experiencia mística de Conchita. Lo que es la encarnación mística, sabemos su gracia central, que recibe el 25 de marzo de 1906. Entonces, Monseñor Martínez va, repito, a clarificarle lo que realmente ella ha estado viviendo bajo la gracia de la encarnación mística. Pero también hay algo bien importante. Le va a ir diciendo cómo va actuando el Espíritu Santo a partir de aquel momento. Esto se da en un contexto de unos ejercicios espirituales. Por eso dice la primera parte, meditación. ¿Y qué es lo que le dice? A ver. Es el punto tercero, quedó pendiente ayer. Es decir, ya ven que Conchita siempre ponía punto 1, punto 2, punto 3. Entonces, ¿en qué consiste este punto tercero? Con una pregunta. ¿Para qué me hizo Dios? Para que fuera místicamente esposa del Espíritu Santo. Estamos hablando ya de una espiritualidad vivida por parte de Conchita de más de casi 30 años, ¿verdad? 1893 y estamos en 1925. Son casi 32 años ya de una vida en el espíritu muy grande. Para que no se asusten, ay, bueno, ¿y yo qué? Y nosotros recordamos, ¿cuándo fuimos bautizados? Ya hace más de 30 años, ¿no? Entonces, no tendríamos por qué espantarnos con esto que pone Conchita. La pregunta es muy interesante. ¿Para qué me hizo Dios? Y es parte también de los ejercicios ignacianos. Acordémonos que Conchita fue formada mucho tiempo, nada más 10 años con el Padre Mir en la metodología de los ejercicios ignacianos. Y esta es una de las preguntas que se hacen. ¿Para qué me hizo Dios? ¿Para qué fui creado? Conchita ya en la espiritualidad que vive, dice, para que fuera místicamente esposa del Espíritu Santo. ¿Cómo se va a dar esta esponsalidad? Por una unión íntima, por una fidelidad perfecta y por una fecundidad admirable en Jesús y en las almas. 3 puntos muy importantes que nosotros vamos a irnos planteando. ¿Cómo vivo yo esa unión íntima con el Señor? Ojo, no es solamente la vida de oración, ¿eh? ¿Cómo voy cultivando yo esa intimidad con el Espíritu Santo? Porque a veces creemos que solamente oramos, lo invocamos y listo. No. Yo pongo este ejemplo. Los esposos
cómo van cultivando esa unión íntima, no solamente en la intimidad o en los diálogos, en las pláticas. Es decir, cómo me voy vinculando cada vez más profundo a la persona a la que yo amo. Y eso sería un punto muy importante. Para vivir esa unión íntima con el Espíritu Santo, necesito vivir de su amor. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Por una fidelidad perfecta. ¿Qué significa fidelidad? Sabemos en qué consiste la fidelidad humana, pero cuando hablamos de fidelidad perfecta, hablamos de la fidelidad de Dios o al modo como Dios es fiel con nosotros. Aunque hayamos fallado, y que de hecho fallamos, aunque hayamos cometido un pecado muy grave, el Señor sigue siendo fiel en amarnos. El Señor sigue siendo fiel en su perdón, en su alianza amorosa con nosotros. El Señor sigue siendo fiel en ese amor esponsal que místicamente establece con nosotros el día de nuestro bautismo. Por una fecundidad admirable, es decir, la fecundidad, ¿cómo sabemos que realmente hay, a partir de esa unión y de esa fidelidad perfecta, cómo sabemos que hay fecundidad? En Jesús y en las almas. Dice el Evangelio, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles serían los frutos del Espíritu Santo? Recordemos aquella bella carta de Pablo a los Gálatas, que en el capítulo 5 más o menos nos habla de estos frutos, que es la mansedumbre, que es la paz, etc. Entonces, esta es la propuesta de Dios. Vivir este amor esponsal místicamente con el Espíritu Santo con estas tres características. Cultivarlo en la unión íntima, en la fidelidad perfecta y en la fecundidad. La pregunta entonces aquí es, ¿quiero de veras yo vivir este amor esponsal con el Espíritu Santo? Conchita dice, yo sí quiero tener y vivir esa unión íntima y profunda con el Espíritu Santo, haciéndolo como vida de mi vida. Decimos es el Señor y dador de vida. Y si es la vida de mi vida, el día que yo dejase de tener esta relación íntima con el Espíritu Santo, dejaría de tener vida. Él ha querido ser el protector de las obras de la cruz, porque son las obras del amor. ¿Cuáles son las 5 obras de la cruz? En las que se refleja este amor del Espíritu Santo. Ya lo sabemos, apostolado de la cruz, religiosas de la cruz, alianza de amor, la fraternidad de Cristo sacerdote y los misioneros del Espíritu Santo. Fíjense cómo se cumple esto de la fecundidad admirable en Jesús y en las almas. ¿Cuántas obras, más bien, congregaciones, a partir de las 5 obras de la cruz han surgido? Lo que hoy conocemos como familia de la cruz. Es decir, realmente el Espíritu Santo se manifiesta como el protector de las obras de la cruz en aquellos que pertenecemos a ella. Podemos preguntarnos, en mis años que llevo en la espiritualidad de la cruz, viviéndola, conociéndola y viviéndola, ¿cuáles son los frutos que puedo yo constatar que el Espíritu Santo ha realizado en mí y a través de mí? Porque Él me protege. Si el amor mismo de Dios me protege, ¿a quién le puedo temer o qué puedo temer? Si estoy envuelto en las manos amorosas de mi Padre.
es decir, bajo el cuidado amoroso de Dios mismo, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha dispuesto que me consagre innumerables veces y ha querido que viva bajo su fecunda sombra. Fíjense qué maravilloso, consagrarnos continuamente al Espíritu Santo, pero no como una oración aprendida o una oración que nosotros vamos solamente repitiendo, sino consagrarme realmente es dejar que el Espíritu Santo me vaya sacrificando, me vaya siendo santo, me vaya siendo sagrado. Y para esto se necesita mucha docilidad al Espíritu Santo. Si uno va analizándose y va penetrando en su interior, puede constatar no qué tan santo es, pero sí los cambios que ha habido a partir de esta toma de conciencia. O sea, ¿qué cambios significativos constato en mi vida a partir de ser más consciente de la acción del Espíritu Santo en mi vida? A lo mejor uno dice, pues santo no soy, pero a lo mejor ya soy menos enojón o enojona. A lo mejor ya soy más tolerante a ciertas cosas o actitudes que antes no toleraba. A lo mejor ya soy más social, participo dentro de la vida de la iglesia, que antes pues me era indiferente. A lo mejor cuando critican a la iglesia o a algún sacerdote o algún hermano o hermana del apostolado de la cruz, también me duele y siento feo. Es decir, cómo se va manifestando esa acción de consagrarme al Espíritu Santo. Y cómo vivir o darme cuenta que vivo bajo su fecunda sombra. Es decir, cuando hay realmente cambios en mí y cambios en mi entorno, a través de la invocación del Espíritu Santo. Y recuerda, Conchita, que allá por 1913, fíjense, 13 años después, Conchita recuerda lo que el Señor le dijo. Más que nunca, necesitas de la sombra directa del Espíritu Santo. Porque el orden de gracias que vas a seguir en ti, que va a seguir en ti con más viveza y que comenzaron en la encarnación mística, pertenecen más directamente al Espíritu Santo. Vean el recuerdo de ella, de lo que un día el Señor le dijo, 13 años después. ¿Qué les dijo a ustedes Jesús el domingo? Ayer. ¿Se acuerdan? Si estuvieron atentas a lo que les dijo el Señor ayer. Eso es Que por lo ojalá. inmediato, ¿eh? ¿Y qué les dijo hace 15 días? Cómo el Señor le ha dado a Conchita la gracia de la memoria histórica. Y esto es bien importante. Si no tenemos una memoria histórica, ¿cómo vamos a los políticos históricos, que se nos olvidan las cosas muy fácil? Y ponían un ejemplo con el actual presidente. Dicen, ya se les olvidó que fue priista durante muchos años. Ya se les olvidó que salió del PRI para fundar un partido junto con otros llamado PRD. Y ya se les olvidó que abandonó ese partido para fundar uno nuevo que lo llevara a la presidencia de la República. Y se les olvidó que todas las promesas de campaña que hizo no ha cumplido ninguna.
Y aún así, él está proponiendo continuar atrás del trono, poner a la candidata o al candidato que le sucede en la presidencia. Y dicen eso, que a los mexicanos se nos olvida la memoria histórica, que no tenemos memoria histórica. Yo creo que no es del todo cierto, pero en muchas cosas sí, tristemente. Por eso se me hace bien importante resaltar que Conchita recuerde después de 13 años lo que ha marcado su vida como palabra de Dios, que se ha ido encarnando en ella. Le habla de la encarnación mística, dice, como una gracia que tú has recibido y a partir de eso has recibido muchas gracias que dependen directamente del Espíritu Santo. Yo le quiero dar toda la gloria que espera de mí. Vean, Conchita se da cuenta y dice, todo lo que me ha dado, yo quiero también corresponder. ¿Qué tanto correspondemos a ese amor incondicional de Dios? Primero tomo conciencia de todo lo que me ama y cómo lo agradezco, cómo lo apropio y cómo lo hago fecundo, devolviéndolo en la gloria de Él. Me dijo mi Jesús otro día, la encarnación mística del Verbo atrae al Espíritu Santo, que la operó en el alma con la eterna fecundación del Padre. Y no se separa de ella, cuidándola y haciéndole sombra al Verbo divino, a Jesús, cuyo espíritu es el mismo Espíritu Santo. Vean qué belleza. Nos hace recordar las palabras que le dijo el ángel a María cuando le preguntó, ¿y cómo hacer eso posible? ¿Se acuerdan lo que dijo? El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Y le está haciendo exactamente lo mismo. Cuando habla de la encarnación mística, está cubriéndote el Espíritu Santo. Una persona que está cubierta del Espíritu Santo es fecunda porque participa de la fecundidad del Padre. Un sacerdote, por ejemplo, que no es movido por el Espíritu Santo, no es muy fecundo, fíjense, aunque haga muchas cosas. No logra cambios, no logra transformaciones, porque no deja que el Espíritu Santo actúe a través de él. Ahora que he estado trabajando ya año y medio directamente con sacerdotes, varios así me preguntan en diferentes tandas y en diferentes momentos, son de diferentes diócesis. Dice, padre, ¿por qué tanto que uno trabaja y la gente nomás no responde? Ustedes como buenos apóstoles de la cruz y directores espirituales de sacerdotes le van a decir tranquilamente, Padre, pues déjese hacer. Deje que el Espíritu Santo sea el que actúe. Usted no se apure. Usted nada más dócil a sus inspiraciones. O como decimos, usted nomás flojito y cooperar, ¿verdad? Porque finalmente será el Espíritu Santo el que nos haga fecundos en nuestra acción pastoral. Y esto es bien importante que lo tengamos en cuenta. A veces en el apostolado de la cruz se trabaja mucho y a veces con pocos resultados. ¿No será que nos está faltando mayor docilidad al Espíritu Santo o mayor discernimiento que decimos ahora? A ver, ¿qué es lo que quiere que el Espíritu Santo que realmente hagamos? Porque luego tenemos un proyecto de trabajo y decimos que lo oramos. Cuando uno ora, cae en cuenta, dice, mira, Señor, aquí está lo que humanamente yo pensé.
Y el Señor empieza a corregir la planta. Les voy a poner un ejemplo que a mí me pasa a veces. Prepara uno los ejercicios espirituales, los temas, le da orden, lógico y todo. Y cuando uno hace el planteamiento con los padres, de repente les leí un párrafo a mis sacerdotes. Sabemos que lo extractó Conchita de su cuenta de conciencia. Y los padres, hasta el obispo, estaba bien impresionado. Dice, es que recordar el origen primigenio del sacerdocio en la Santísima Trinidad. Si nosotros nos centramos siempre en Jesús, en el Jueves Santo, ahí instituyó el sacerdocio ministerial. Pero el tomar conciencia de que desde toda la eternidad, en el seno de la Trinidad, se nos ha pensado, qué grandeza es el sacerdocio ministerial. Y me dice otro padre, ¿y sabe qué es lo que más me impacta? Que el Señor nos lo dice a través de una laica, de una mujer laica, de una madre de familia. Me sentí muy bonito, dije, ay, pues esa es mi madre, ¿verdad, Conchita? Pero a lo que voy es, cómo el Espíritu Santo, cuando nos dejamos cubrir por Él, nos puede cambiar los planes y nosotros ni nos preocupamos. Va hablando de acuerdo a la necesidad del otro para que vaya habiendo una fecundidad real. Por eso, al lograrse la transformación del alma en Jesús, viene también a ser el Espíritu Santo el que actuando en la criatura, en más o menos grado, según la intensidad y escala de transformación, la cual depende en mucho de la correspondencia del alma en las virtudes. Fíjense, aquí nos da otro parámetro bien bonito. ¿Cuáles son las virtudes que estoy practicando actualmente en esta docilidad al Espíritu Santo? Sabemos que las dos virtudes por excelencia son las que actuaron en María exactamente, la pureza y la humildad. Si María no hubiera sido pura, ¿cómo podía unirse el que es pureza? La pureza misma, unirse a algo que no es puro. Y cómo pudiera realmente ese Señor que es pureza, con la pureza, ¿cómo pudiera unirse si no hay humildad? Imagínense, Mariano anduvo presumiendo, oigan, ¿ya vieron de quién voy a ser mamá? Hombre, aquí soy chida, ¿no? No. Al contrario, va toda temerosa ya con su prima Isabel. Esa es una belleza, se refugia en la prima, en la familia. Y la prima apenas la ve y dice, ¿de dónde acá que la madre de mi señor venga a verme? ¿Cómo le confirma que realmente lo que le acaba de suceder es verdad? Si apenas escuché tu saludo, ella queda llena del Espíritu Santo y el niño saltó de gozo en mi ser. Es decir, comunica inmediatamente esas dos virtudes, pureza y humildad, para que pueda poseer el Espíritu Santo a Isabel y con ello transformar a Juan el Bautista. Dice, en más o menos grados según vaya correspondiéndose. ¿Cómo andamos en esas dos virtudes, pureza y humildad? Son tentaciones bien fuertes, que luego se nos presenta y el mal espíritu también ahí nos va tentando. Es decir, ¿ya viste a la madre que tienes, de Conchita? Y estos pobres, ¿verdad? Que no saben ni qué onda. Puede ganar ahí Dice, no, yo conocí a Conchita gracias
al Espíritu Santo, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, absorbiendo el Espíritu Santo al espíritu de la criatura en la transformación, la llena de ese amor purísimo que es Él. Y entonces, con ese mismo amor, ama la criatura al divino verbo. Qué belleza, amar a Dios con su mismo amor, dejando que sea el Espíritu Santo el que al poseernos y transformarnos nos llene de su pureza misma. Y entonces lo que dijo San Pablo, que ya no soy yo. Pablo dice, es Cristo el que vive en mí. ¿Y quién es Cristo? La tercera persona de la Trinidad, el Verbo que se encarnó. No dice Jesucristo, no dice Jesús, dice que vive en mí. Qué bonito. Igual nosotros pudiéramos decir, ya no es el amor con el que yo amo, es el amor del Espíritu Santo con el que yo amo. Ya, el amor humano pasó, más bien no pasó, fue absorbido por el Espíritu Santo y se transforma en el amor mismo de Dios. ¿No les parece esto muy chido? Una belleza, un regalazo. Y entonces, así amamos al Verbo, es decir, con el amor mismo con que lo ama y se ama el Padre, con la perfección del amor. La Santísima Trinidad se ama con ese mismo amor, con el amor del Espíritu Santo, a sí mismo y a la otra persona, el Padre y el Hijo y el Padre. Dice Conchita, yo creo que unión y amor es lo mismo. Pues me uniré y amaré y seré toda del Espíritu Santo, viviendo la encarnación mística y amando con él al Padre y al Verbo. Vean, ¿se acuerdan lo que dijo líneas anteriores? ¿Para qué me creó Dios? Para ser esposa del Espíritu Santo. ¿Cómo? Con una unión íntima muy profunda. Conchita, fíjense, el anhelo que suscita el mismo Espíritu Santo de ser toda de Él. Así que diga, yo ya me decidí, voy a ser toda del Espíritu Santo, empezando por reconocer que no lo digo porque yo quiero nomás, sino que me ha sido inspirado por parte del Espíritu Santo, por parte de Jesús, por parte del Padre. Es una inspiración. Y el deseo, ¿cuándo sabe realmente que es inspirado? Cuando el deseo crece cada día, cuando aumenta. Cuando se mantiene, decía, fiel, constante, ¿no? Una fidelidad perfecta. Cuando reconozco, siento y no por lo que yo actúe o haga. Soy mediación. Sin mi actuar no se realizaría, pero actúo lo que el Espíritu Santo me va inspirando. Entonces, puedo constatar ese deseo de parte del Espíritu Santo que me hace vivir en unión íntima con Él. Oh altura de esa gracia, oh vehemencia del amor de Dios a la criatura. Gracias. Y recordemos que uno de los efectos en la criatura de este don tan inmenso y maravilloso del Espíritu Santo es vivir agradecido. Es vivir con gratitud y con gratuidad. Es decir, agradezco el don y reconozco que ese don me ha sido dado porque Dios ha querido. Nada más. No tengo mérito alguno, porque hasta el ser dócil al Espíritu Santo es inspiración y fruto de ese amor que ha puesto en mí.
¿Hasta aquí alguna pregunta o alguna duda? Adelante, porque yo me emociono y le sigo, ¿eh? Bueno, ya rompí mi récord, ya pasé de la primera hoja, ¿verdad? Dice Conchita, por tantas gracias que conozco y por más que no conoceré hasta la eternidad, tengo que ser fidelísima con esa fidelidad perfecta que Él me dará. Vean cómo Conchita ya reconoce y dice, es una gracia que conozco, no voy a conocer muchas, pero tengo que ser fidelísima. Y no por ella, fíjense lo que dice, con esa fidelidad perfecta que Él me dará. Si Dios me pide que sea muy fiel perfectamente, no es porque yo lo pueda lograr, sino porque Dios mismo me lo va a regalar. Así que cuando les pidan algo, no piensen en si pueden o no pueden, sino piensen en que Dios se los va a regalar. Oye, ¿te animarías a ser coordinadora? Ay, no, Dios me libre, qué pecado he cometido, qué culpas tengo que expiar. No te preocupes, el Señor te va a dar la capacidad para hacerlo. Ay, es que me pidieron que fuera ministro extraordinario de la Eucaristía. Soy tan indigno en mis manos que cómo tocar el cuerpo del Señor. Dios te va a dar la dignidad, no te preocupes. Esa es la gratuidad. Vivir recibiendo lo que el Señor me da para darlo y ponerlo al servicio de los demás. Y vean lo que dice Conchita, es tan bueno conmigo el Espíritu Santo. Qué reconocimiento de la bondad, del amor de Dios. Es tan bueno. Imagínense que nosotros amáramos así, con esa bondad del Espíritu Santo. ¿Cuántas cosas cambiarían en nuestra persona y en nuestro? Yo creo que bastantitas, ¿no? Lo vi varias veces en forma de paloma en torrentes de luz. Fíjense, estamos en el tomo 2, lo que está recordando Conchita. Estamos hablando de 1893, 94, cuando mucho. 20, porque es como ha construido su historia de salvación. Si uno recuerda desde que tuvo uso de razón y desde que la usó, diría otro padre, porque tenemos uso de razón, pero luego no la usamos, dijo el otro. Entonces, ¿cuántas gracias nos ha regalado el Señor? ¿Cuántas veces nos ha mostrado la bondad de su amor? ¿Y cómo ha hecho historia de salvación? Junto con nosotros, aunque a veces no hayamos correspondido a ese amor tan grande que nos tiene. Y si bien Conchita habla que lo vio varias veces, dice en forma de paloma, dice entre torrentes de luz. Será el Espíritu Santo el que nos vaya iluminando siempre. No nos va a dejar a oscuras ni a ciegas. Por eso, cuando el Señor le revela a Conchita en la cruz del apostolado el Espíritu Santo lleno de luz, y después cuando ponen la primera cruz aquí en Jesús María, le dice el Señor, mira, esta cruz esparcirá virtud, sanará cuerpos y almas y ahuyentará al demonio. ¿Por qué? Porque el espíritu del mal no puede vivir en la luz. Acuérdense, él habita en las tinieblas, en lo oscurito. Alguien que está lleno del Espíritu Santo, pues el otro ni se acerca. Lo va a espantar.
porque le saca a la luz. Entonces, alguien que está lleno del Espíritu Santo no puede actuar bajo la tentación, no va a caer en tentación, porque está lleno del Espíritu Santo, está lleno de luz. Y cuando el otro se aparece, lo va a reconocer y le va a decir como Conchita, ¿no? Ándale, vente, vamos a rezar un rosario. Y dice, y luego se fue. Va a ser cuando uno descubre la tentación porque está bajo la luz del Espíritu Santo, inmediatamente evoca a María. Me ha hecho sentir miles de veces sus toques, sus descansos, sus reposos, y he sentido también su posesión, su unión, sus arrullos, sus consuelos, su pureza, su fortaleza, etcétera, etcétera. Vean, me encanta el lenguaje humano que usa Conchita para referirse a la experiencia mística que ha tenido del Espíritu Santo. Aquí ustedes ya dijeron bingo con todas las que mencioné. Y he sentido también su posesión, su unión, sus arrullos, sus consuelos, su pureza, su fortaleza, todo lo que ustedes les quieran añadir. Me ha dicho que todo amor puro de él depende y él lo produce en el cielo y en la tierra. Volvemos a lo mismo, no depende de nuestros méritos, sino ni de la virtud nuestra, sino de que nos ama incondicionalmente. Me ha dicho que lo vemos tan lejos y que sin embargo es la persona divina, digámoslo así, más cerca de nosotros, pues que no podemos tener un buen pensamiento sin él. Y esto dicen en la iglesia, el magisterio es el gran desconocido. Y dice Conchita, lo vemos tan lejos y es el más cercano de nosotros, porque habita en nosotros desde el día de nuestro bautismo. Decimos antes de rezar el Padre Nuestro en una de las introducciones, el Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones por medio del bautismo. Y entonces es el que nos hace decir, Abba, Padre nuestro. Me ha dicho que Él no solo tiene 12 frutos y 7 dones, sino innumerables. Reconocemos 7 oficialmente, por decirlo, dentro de la iglesia, que serían los básicos. Pero dice, son muchos. Ustedes me imagino que ya leyeron el libro de las virtudes y los vicios, el que sistematizó el padre Félix de Jesús. Bueno, cuando habla de virtudes, dice, por ejemplo, la humildad, y tiene muchas virtudes en su entorno. Entonces, así es. Dice, no son solamente 7 dones. Cada don tiene muchos otros o conlleva muchos otros dones en sí mismo. Me ha dicho que no lo de que el Padre me lo mandó. Vean qué belleza como a María. Si Conchita va a ser un facsímil de la vida de María, dice, ¿quién le mandó el Espíritu Santo? A María, el Padre. ¿Quién se lo manda a Conchita? El Padre. Pero vean cómo el Espíritu Santo le va haciendo entender lo que ha ido sucediendo en ella. Por eso dice, me ha dicho, ¿quién? El Espíritu Santo. Que ame con él mismo, que es el amor perfecto. Que el amar con el mismo Espíritu Santo es amar con toda la fuerza de la divinidad, con toda la pureza de la divinidad, con toda la voluntad de un Dios en amarse a sí mismo, que es infinita.
con un amor aquilatado en millones de gracias, afinado, delicado, purificado de toda escoria humana, con un amor no solo divinizado, sino divino, que así ama el alma y que esto no tiene comparación. No hay en el lenguaje humano palabras para explicar. Y sin embargo, Conchita lo explica a su manera y a su modo. Dicen, mira, es tan grande que no lo podemos nosotros definir. Es tan grande que como aún la escoria humana, el pecado humano, no lo puede opacar, no lo puede manchar. ¿Por qué? Porque esa escoria humana, al tomar posesión el Espíritu Santo, la purifica y la transforma en amor. ¿Qué sucede con nosotros en la confesión? Eso. Dice, decimos, y que envió al Espíritu Santo para el perdón de los pecados, es decir, para que el amor transforme tu pecado en acción de gracias, de gratuidad a Dios. ¿A poco no se les hace muy padre esto? ¿Cómo lo explica Conchita? Con su sencillez y sin embargo dice, no hay lenguaje humano o palabras para explicar. Y ya no lo explicó. Pasamos a 1926. Fíjense, el otro fue en un contexto de ejercicios espirituales, en un contexto de oración, y ahora va estando en la Eucaristía. Me dijo Jesús, yo te amo, hija, de la manera con que te pido que me ames tú, es decir, con el Espíritu Santo. Conchita le encantaba, bueno, le cantaba mucho al Señor, y esa de, ¿cómo va? Amor con amor se paga y un día recordarás, ¿verdad? Ámame con el amor con el que yo te amo. Imagínense si eso lo viviéramos a nivel matrimonial, por ejemplo. Amar a tu esposo con el amor que tú lo amas. Que te ame con el amor con el que tú lo amas. A los hijos, amarlos con el amor que Dios te ama y que ellos amen como el amor con el que tú les has inculcado, que es el amor mismo de Dios. ¿Por qué no hay esta reciprocidad en el amor? Porque a veces lo opacamos con el amor humano. Y dice, no, déjalo brillar. Bueno, por cultura, por formación, por condicionantes en nuestra educación, a veces no tenemos conciencia de esto. Pero ahorita que estamos estudiando esta espiritualidad tan profunda, yo creo que sí se nos antojaría incluso preguntarnos, a ver, ¿cómo le haré para amar con el Espíritu Santo? No vamos a saber la respuesta hasta que nos entreguemos totalmente al Espíritu Santo. O sea, es decirle, pues aquí estoy, haz de mí ese depósito de tu amor que se convierta en tu amor mismo. Toma mi miseria, toma lo que soy, toma mi escoria, toma mi pecado, transfórmalo en ese amor y no dejes que yo lo vuelva a tomar. No dejes que vuelva yo a tomarme para ser totalmente manifestación de tu amor. Porque sin el Espíritu Santo no habría Dios, porque no habría amor y Dios es amor. Vean la importancia, lo dice Juan en su primera carta, Dios es amor. Y uno dice, ay, sí, amor, pero vean qué amor. No es cualquier amorcillo ahí de ese 14 de febrero
No, no, no. Es la esencia misma del amor porque es el amor mismo. Ya verás si mi amor a ti será puro, será infinito, será de luz, será eterno. Con ese amor arde eternamente el Dios tres veces santo, y ese amor inspiró la redención, el perdón, el premio, el cielo para las almas. ¿Cuánto nos ama Dios? Incondicional y gratuitamente. Ese amor es una efusión inefable, deleitable, incomprensible ni para el ángel ni para el hombre, y solo concebida y perpetuada por el mismo Dios. Es decir, es Dios el que lo está continuamente emanando para nosotros. Cada instante Dios nos está amando para que nos deleitemos, aunque no lo comprendamos, ni para el ángel ni para el hombre. No lo vamos a entender, simplemente hay que deleitarlo, saborearlo, gustarlo, dejar que nos posea. Disfrútalo. Y luego le dice, medita en este punto tierno, delicado y divino, en el que yo te amo con el amor perfecto con el que amo a mi Padre, con el Espíritu Santo. El amor perfecto es el Espíritu Santo. Y le pone tres puntos a meditar. ¿Cómo es el amor del Espíritu Santo? Dice, tierno, delicado y divino. La ternura. Todos los actos, hombres y mujeres, se distinguen por esa ternura. Aunque tengamos cara así de máscara del santo enojado, ¿verdad? Pero de veras, eso es bien importante. La ternura que distingue a los santos es porque están poseídos, empapados, imbuidos del Espíritu de Dios. Piensa en esto que el Señor propone. El amor tierno, delicado y divino, ¿cómo lo vivo yo en la vida ordinaria? ¿Cómo dejo que se manifieste para que sea alimento para los demás? Para que a otros se les antoje. Oye, ¿tú qué tienes, verdad? Pues tengo el Espíritu Santo nomás. Y ya. No imaginas, hija mía, el candor de ese amor, la sublimidad de ese amor, la profundidad de ese amor divino, aquilatado en millones de grados que impregnan al Padre y al Verbo sin consumirlos, haciéndolos un solo Dios. Vean, nos lleva a la fusión con la Santísima Trinidad. Si amáramos con este amor, tendríamos que ser lo que le decían a los cristianos allá en Antioquía. Tienen un solo corazón, una sola alma. ¿Qué tienen? ¿Cuál es el secreto? Este amor del Espíritu Santo. Este Espíritu Santo que los ha fusionado en el amor mismo de Dios. Qué belleza, ¿no? Imagínense que todo el apostolado de la cruz estuviera metido en esta sintonía. ¿Qué manifestación tan grande del amor sería para la iglesia y especialmente para los sacerdotes? Cuando experimentaran la ternura de Dios, la delicadeza de Dios, la divinidad de Dios, esa profundidad que vuelve sublime el amor. ¿Cuánto transformaríamos realmente a la iglesia? No en vano le dice el Señor a Conchita, las obras de la cruz serán un brazo poderoso para la iglesia. Van a ser muy atacadas, sí, pero en el dolor de la cruz por amor
es en donde va a ser fecundo en santidad las obras de la cruz. Porque están movidas por el amor mismo, por el amor de Dios, por el Espíritu Santo. Mira, ni te imaginas, hija mía, el candor de ese amor. No vuelvo a insistir. La profundidad, la sublimidad, el Padre y el Hijo que fusionan en ellos a todos aquellos poseídos por el Espíritu Santo. Vean hasta dónde nos lleva, al seno mismo de la Trinidad. Mira, solo hay un amor en el cielo y en la tierra, porque solo hay un Dios. Solo hay un amor en las criaturas hechas y por hacer. Ese foco de amor se derivan y son todos los santos amores que existen y pueden existir. El amor paternal, el amor filial, etc. Y en donde hayes un rayito de amor santo, y ahí está la huella de Dios, el Espíritu Santo. Vean cómo cada uno de los amores humanos que podemos vivir están con ese rayito de amor del Espíritu Santo. Menciona dos: el amor paternal, el amor filial, el amor, ¿cuál otro? El fraterno. Todos los amores que ustedes imaginen. Si tú juntas toda tu capacidad de amar, a tu esposo, a tus hijos, a tus papás, a tus hermanos, a tus tíos, a tus tías, hasta tus amigos, a los del apostolado de la cruz, todo eso son rayitos del amor del Espíritu Santo. Cuando amas en verdad. Ay, hija, que todo te diga amor, te repita amor, te impregne de amor. O si este amor invadiera el mundo y a los corazones. Pide amor, pide que reine el Espíritu Santo y será el Padre glorificado. Qué frase tan más bella nos acaba de dejar Conchita, ¿no? Que todo te diga amor, te repita amor, te impregne amor. Pide amor, pide que reine el Espíritu Santo y será el Padre glorificado. Decimos nosotros que viva y reine el Espíritu Santo y que todo el mundo le sea consagrado. Si le ponemos la palabra amor, que vive y reine el amor y que todo el mundo viva bajo esa tutela del amor. Y lo que yo sentí al decirme Jesús es, no lo puedo explicar. Veía un campo infinito de amor. Entonces nos hace contemplativos del amor. Decía Francisco de Asís, donde haya odio, siembre yo amor. Otro contemplativo del amor. ¿Cómo andamos en esa contemplación del amor? Por algo decía el padre Félix, ante todo contemplativos y después hombres de acción. Porque contemplas al amor y vas y lo descubres, y si ves que no hay amor, dirás como San Francisco, hay odio, entonces voy a sembrar amor. Y dirás como Conchita, que viva y reine el Espíritu Santo. ¿Está chido, no? Y esto es acción del Espíritu Santo. En algo que dejamos que nos invada, que nos posesione, que nos dejemos mover por él. ¿No se han cansado? No. De bárbaras y bárbaros. Sigue reconociendo Conchita. Sentía que me calaba el alma, que me invadía ese amor. Se reverberaba en mi interior la suavísima luz de ese amor. ¿Cómo siente ella internamente esa presencia del Espíritu Santo?
me calaba el alma, dice. Me invadía ese amor, reverberaba esa suavísima luz de ese amor y me estremecía de figurar, de sentirme íntimamente como Jesús me amaba con el Espíritu Santo. Todo un Dios amándome con el amor de Dios. No puede ser de otra manera. Jesús nos amó como hombres, sí, pero en el fondo era amarnos con el amor mismo de Dios, porque estaba transformado su amor humano en amor divino. Nos ama con el amor de todo un Dios. No se me había ocurrido, pero entonces entendí, no sé cómo, la invasión divina de ese amor entre el Padre y el Hijo, que reverberaba en mi pobre alma al contacto divino con el Verbo. O sea, me hacía vibrar. Ese amor apasionado que hace vibrar, ¿no? Que hace que se estremezca uno. Válgame Dios, con razón el cielo es amor. La irradiación de ese amor, el mar de ese amor, el sol del amor. Vean la inmensidad con la que Conchita lo compara. Dice, no, pues no tiene límite. Irradiación de ese amor, el mar de ese amor, el sol del amor, el cielo es amor. Así que cuando les digan mi cielo, ya saben a qué se refieren, ¿verdad? Al amor. De veras soy tu amor, Simón. Y así de grandotote, así de grandotote, ¿verdad? Cada vez que recuerdo este amor en Dios y en las almas, otra vez el calor ardientísimo de ese amor increado. Lo que ya decíamos, no puede haber esa posesión del alma que no se deja purificar con el amor mismo de Dios. ¿Quieres experimentarlo? Arrójate a ser purificado. Y te van a purificar y muy bien. Y te van a quitar todo aquello que impida esa vida de unión íntima, profunda, fidelísima del Espíritu Santo contigo. Pero tienes que anhelarlo, desde el corazón. No nomás mentalmente. Sí, sí quiero, ay, cuando quiera. Y cuando te da un toquecito así para purificarte, ay, no, espérate, todavía no. Decía Monseñor Ibarra cuando le propone el Señor a través de Conchita, dile que le entre a vivir la cadena de amor. Y le dice a Monseñor Ibarra, no, mi madre, yo no estoy preparado para eso. Y le dice el Señor, dile que tú lo vas a preparar, porque quiero que le entre. Y pues Conchita ni tarde ni perezosa, a ver, mi padre, véngase. Ahí le van las 14 reglas y le dice, humildad sí la tiene, pero le falta no sé qué. Pureza sí la tiene, pero también aviéntese por acá. Muy bonito. Déjense guiar. En el fondo es, dejémonos guiar por alguien que conoce estas profundidades del espíritu para que nos vaya acompañando en ese caminar, en ese proceso de purificación. Si es tan bonito el amor en la tierra, que todo lo dignifica y que hace tan feliz el corazón, ¿qué será en el cielo? La Conchita siempre está pensando más para allá, siempre está trascendiendo, no se queda en lo inmediato. Siento bonito, sí, pero luego se lanza a ir más allá. Experimenta y se deja experimentar y ese mismo amor lo hace, la hace que trascienda, que no se quede ahí. Se me aclara algo de la infinita inmensidad de ese amor eterno entre el Padre y el Hijo y que solo puede abarcarlo, soportarlo, diré, porque son Dios. O sea, es tan grande que para una criatura sería demasiado peso, ¿no? Pero por eso el Espíritu Santo asume a la criatura, toma posesión de ella y entonces se puede cargar con ese amor. No lo cargas tú, es el Espíritu Santo el que lo carga, porque estás absorto en él.
Yo me imagino así como una varilla, no es la que carga el peso completamente, es el concreto con el que fue rellenado y carga y soporta el peso, pero ya está dentro de. Bueno, así me lo imagino yo, no se enoje mi señor, ¿verdad? Y lo amo tanto que siento como San Agustín, que si yo fuera Dios y él concha, me haría concha para que él solo fuera Dios. ¿Cómo se fusiona? ¿Verdad? Dice, no, lo que acabo de decir yo de una manera más burda, ¿verdad? Entre el concreto y la varilla. Me gozo más en que él goce que en yo gozar. Me basta el verlo feliz con gozar con su gozo. Qué frase, ¿eh? No me importo yo, me importas tú. No me importa lo que Dios me da, me importa lo que Él es glorificado. Soy feliz viendo a mi Dios ser feliz. Hice como pude mi consagración al Espíritu Santo y pensé que como mi padre, Monseñor Ibarra, también hoy me consagraría otro príncipe de la iglesia, mi director. Vean, dice, me hice mi consagración como yo pude, pero le da más peso Monseñor Ibarra la consagra al Espíritu Santo. Y ahora su director, Monseñor Martínez, dice, me va a volver a consagrar al Espíritu Santo. Ya ven que antes les decían así que eran los príncipes de la iglesia, ¿no? A los obispos. Entonces, vean la dignidad y el rango de quien está consagrando a Conchita. No es cualquier hijo de vecino, ¿eh? A mí me maravilla cómo dos obispos, Monseñor Ibarra y Monseñor Martínez, arzobispo primado de México, cómo se toman el tiempo para darles ejercicios, orientarla y al mismo tiempo ser orientados por ella. La comunión de los santos. ¿Qué ven en ella? El Espíritu Santo, el amor. ¿No es para ellos una madre espiritual? Y como buena madre y como es la Conchita de Melosa, uy, cuántas ternuras les deja ver. Cuántas cosas de madre les comunica, los apapacha, les da sus cariñitos, les da sus buenas jaladas de oreja cuando lo necesitan, pero sobre todo la ternura y la divinidad en el amor. Hoy se volvió a consagrar toda la nación al Espíritu Santo. Siento como orgullo de que Jesús haya escogido a México para iniciar al mundo la renovación del amor a esa persona divina. Qué privilegio, ¿eh? Cuántos regalos nos ha dado y que Conchita nos va descubriendo. Bueno, ya lo habíamos descubierto uno, Guadalupe, las obras de la cruz, la consagración al Espíritu Santo como renovación y todas las que faltan y siguen faltando. Aunque me dure el perfume del amor, la luz, la dicha, el consuelo de que me ame Jesús con el Espíritu Santo, como únicamente puede amar como Dios y como hombre, aún me dura. Es decir, ¿cuándo se le va a quitar ese perfume? Nunca. El perfume del amor de Dios, el querido color. Cuando dicen murió con olor a santidad, vamos a decir, murió con olor del amor llevado a la plenitud por el Espíritu Santo. Murió transformado en el amor de Dios, por el amor de Dios, con el amor de Dios. ¿Cuánto lo querría el Espíritu Santo y cómo se luciría en adornar a su alma de todas sus riquezas? Hablando de Jesús como hombre.
Como Cristo, pues sabemos que era Dios también. Pero Jesús con su sangre nos compró la gracia de la venida del Espíritu Santo para que viniera a ser nuestro consolador. Qué humilde es Jesús en sus favores. ¿Y cuántos no los conoceremos hasta la eternidad? Así me lo ha dicho. ¿Cómo no derretirnos y sacrificarnos por Él en su amor y en su servicio? O sea, ¿cómo no corresponder? Ya ustedes del apostolado de la Cruz Zona 7 ya no tienen pretexto de no amar con el Espíritu Santo. Yo sí, porque no pertenezco a esa zona, pero ustedes ya lo saben. ¿Cuánto le debemos a Jesús? Eso me encanta de Conchita, siempre dándole el lugar a Jesús. No se queda acá, ay, el Espíritu Santo y ya estoy muy llena de... No, a ver, lo tengo porque le costamos a Jesús. Con su sangre nos compró la gracia de su venida. ¿Cómo es agradecida Conchita con las tres personas divinas? Hay que agradecerlo nosotros. El Espíritu Santo vino y viene y nos posee como fruto de la plegaria de Jesús y de sus sacrificios. ¿Cuánto le costamos a ese verbo divino hecho carne? Agradezcámosle a Jesús. No nada más hay que pedirle, no nada más hay que invocarle cuando lo necesitamos. No, hay que agradecerle también. Dice una oración que viene en un librito de los 15 minutos con Jesús sacramentado, no sé si lo conozcan. Y hay una de esas preguntas. ¿Y no tienes por ventura algo que agradecerme? ¿Algo de lo que tú quieras darme las gracias? A veces estamos como los leprosos, ¿verdad? Nos curamos de la lepra y nomás uno es el que regresa y los otros 9, ¿dónde están? Recibimos los beneficios y las gracias y, ay, pues qué bonito mi Jesús, pero no me regreso y digo, oye, gracias. Y entonces le dice, ¿cuál es el plan? ¿Cómo debe usted amar a Dios? Nuestro Señor lo dijo. Yo te amo, hija, de la manera con que te pido que me ames tú, es decir, con el Espíritu Santo. Me parece que el amor es una competencia. Los que se aman sienten la aspiración de igualarse hasta donde es posible en amor. Cada quien quiere amar como es amado. Cada quien quiere ser amado como ama, lo que decíamos hace un momento. Si esto lo aplicáramos en los diferentes niveles del amor paterno, filial, esponsal, maternal, etcétera, ¿cuánto beneficio tendría? O se tendría o tendríamos. Como los cuerpos irradian calor el uno al otro, hasta que se establece en ellos el equilibrio, los que se aman se envían mutuamente irradiaciones de amor. Con razón el amor se compara con el fuego, pone Conchita, hasta que logran entre ellos el equilibrio del amor. No es uno de los tormentos del amor divino sentir la desproporción entre nuestro amor y el de Dios. Fíjense, hasta que podamos, por eso irradia Dios, Padre, el amor divino a nosotros para equilibrar el amor humano y el amor de Él, para que podamos amarlo con el Espíritu Santo. Sino qué desproporción tan grande, ¿no? Pues en los discípulos de Emaús dicen, con razón ardía nuestro corazón mientras caminábamos y Él nos explicaba las Escrituras.
Mientras los llenaba del amor de la palabra, ellos iban ardiendo en su interior hasta que llegan a estar en comunión plena con Jesús cuando lo reconocen al partir el pan. ¿Cómo equilibra Dios ese amor? ¿No es uno de los tormentos? Dice Conchita. Claro. Como decir, Dios, quiero que me ames con el amor que yo ya puse en ti, con el Espíritu Santo. Deja que irradie desde tu interior ese amor para que me ames con ese mismo amor. Para alcanzar hasta donde es permitido a la criatura el divino equilibrio del amor, Dios, en su amor inefable, envía a las almas su espíritu y llega a su divina condescendencia, hasta hacer que el Espíritu Santo, que es por esencia el Espíritu de Dios, se haga el espíritu del alma por participación. Y así puede el alma, en cierto sentido, amar como es amada, es decir, con el Espíritu Santo. Es redundar en algo que ya hemos venido diciendo. ¿Cómo amar con el Espíritu Santo? Para amar con el Espíritu Santo se necesita perderse totalmente la criatura para que desaparecido, en cierto modo, el Espíritu propio no haya en el alma sino el Espíritu de Dios, según aquello de San Pablo. Quien se adhiere a Dios forma un solo espíritu con él. Es perdernos para que Él tome posesión de todos nosotros. Quien ama con el Espíritu Santo ama al Padre como le ama Jesús, pues el Espíritu Santo es el amor único del Padre y del Hijo. Página 7. El alma que ama con el Espíritu Santo ama a Jesús como el Padre Celestial lo ama, con la misma inefable ternura paternal, con la con la misma dulcísima complacencia, con la mirada siempre en Él, con el corazón entregado a Él sin reserva, con el mismo ardor, con la misma constancia. Fíjense en los verbos que pone y los adjetivos. Inefable ternura, dulcísima complacencia, mirada siempre en Él, corazón entregado, sin reserva, el mismo ardor, misma constancia. Así amó Jesús al Padre. ¿Y cómo ama el Padre a Jesús? Dándole la vida, así debe amar el alma. El Padre amó a Jesús poniéndolo todo en sus manos. Así el alma. El Padre ama el alma, debe amarlo el alma. El Padre amó a Jesús inmolando, crucificando, dando toda su vida con inefable crucifixión de amor, entregándolo al fin de la vida de Jesús a la crucifixión del Calvario. Así debe amar Jesús al alma. El Padre ama a Jesús reproduciéndolo por divina fecundidad en las almas. Así también el alma que ama a Jesús de esta manera divina lo debe reproducir constantemente en las almas. El alma que ama con el Espíritu Santo debe amar a este amor personal como Él se ama a sí mismo, como lo aman el Padre y el Hijo. ¿Cómo amarán el Padre y el Hijo a su amor? El vínculo de su unidad a la fuente de su gozo, a la fuerza de su acción. Es decir, cómo nos modela cuando estamos de veras amando con el Espíritu Santo, a los primeritos que vamos a amar es al Hijo y es al Padre. Perdón, primero al Padre y luego al Hijo. La reproducción del amor del Padre en el Hijo se vuelve amor al Padre.
y entre los dos se vuelve amor al Espíritu Santo. Si no hay una relación con la Santísima Trinidad en el amor y desde el amor, todavía nos falta crecer en esa posesión del Espíritu Santo. ¿Cómo ven? Cierro con lo que dice Conchita. Sí, Dios mío, comenzaré una nueva vida amando con el Espíritu Santo a Dios y a las almas. Con ese amor más fuerte que la muerte, amaré a la Trinidad Beatísima con su mismo amor, con la perfección del amor, y así amaré a las criaturas, como el amor que ya vislumbra Conchita y que quiere vivir, dice, no se olvida de los hombres. Para eso es el amor de Dios, para salvar a los hombres por medio del amor. Procuraré con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con toda la generosidad de mi alma, la transformación en Jesús hostia, en mi Jesús víctima por la pureza del alma y la unión constante con las divinas personas. Es decir, me volveré una ofrenda permanente junto con Jesús en favor de la salvación de todos los hombres. Dice Pablo, ofrézcanse como víctimas de suave aroma. Y dice Conchita, ya no perderé ese perfume del amor en mí. Una víctima de suave aroma en favor de todos los hombres, unida a Jesús. Como la mariposa busca la luz con esa avidez, buscaré el sacrificio en favor de los sacerdotes. Qué bueno que no nos olvida de manera particular, ¿verdad? Amaré con todo el fuego que soy capaz, dejándome querer, dejándome hacer y deshacer de su voluntad, en las alturas que quiera, en las profundidades que fuere de su agrado. ¿Les recuerda el texto paulino? Conocer la altura, la anchura y la profundidad del amor de Dios, de Jesús. Y luego viene ya una meditación que le da Monseñor Martínez, que ella copia, donde él explica a partir de lo que ella misma le ha ido compartiendo y de la experiencia del mismo Monseñor Martínez, le va exponiendo lo que es el Espíritu Santo y los efectos en el alma. Cierro con lo que le dice. Ahora bien, ¿cómo amaría con una pureza única, con un amor sobrehumano, con una delicadeza celestial, con una generosidad perfecta? Íntimamente unida a Jesús, perfectamente transformada en Dios, María ama al Padre como Jesús lo ama, con la misma ternura, con la misma pasión, con la misma fidelidad. Aquellas palabras, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, nos descubren el alma de María Santísima, perfectamente sometida a la voluntad del Padre por amorosa y perfecta adoración. ¿Hasta dónde llega, no? Por algo le decía el Señor a Conchita, repite con María y como María, hágase en mí según tu palabra, hágase en mí tu voluntad. Bueno, 8:30 me dijeron. 8:30, acabamos. Ahí el texto ya lo tienen ahí en archivo. Ya pónganse en contacto con Karina, que fue quien coordinó esta reunión. Me dijo que taller, pero pues está bien difícil un taller así. Mejor se los expliqué y ya ustedes luego lo hacen taller. Ya con el texto, pues ya ustedes se hacen preguntas, se leen, se juntan por grupos o por pequeñas comunidades y pues ya
ahí lo deleitan y lo disfrutan y lo comen más. ¿Les parece? Pues ya que, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Que tengan una bonita noche y que de veras sean cada día más del Espíritu Santo para que puedan cada día ser más manifestación del amor de Dios. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Gracias, Padre. Muchísimas gracias, Padre. Dios lo bendiga. Padre. Gracias. Buenas noches, Padre. Dios lo bendiga. Buenas noches. Gracias por compartir Padre. de su amor. Muchas gracias. Vamos a- Dios los bendiga. Gracias. Bendiciones a Vamos a despedirnos con la Gracias bendición del igualmente. Espíritu Gracias, Santo, Padre ¿sale? Ángel. Me dio mucho gusto de verlo. Yo aquí estoy de Macalentea, donde ha venido. Gracias. Igualmente. No las saludos veo por todas, allá. pero sí, Saludos las por allá imagino. donde está. Un abrazo. Lo apapachamos. Sabe que lo queremos mucho. Gracias. Y le pido Pidan oración. para que ya me convierta, por favor. Gracias, Padre. Bueno, el Señor esté con ustedes. Que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, se la siga comunicando por medio de la cruz. Guarde sus cuerpos, sus corazones puros y sin mancha. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Buenas noches, Amén. que Dios los bendiga. Buenas noches, Padre. Que Dios lo Gracias, bendiga. Padre. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones para todas.